Bueno, voy a presentar la última clase del tema de guías de onda, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora un poco eh, los datos de los fabricantes, cómo nos presentan sus productos y las características, los estándares que más se usan, ¿ya? Por eso voy a presentar, por ejemplo, para las guías rectangulares, que es la más común, ¿sí? Las dimensiones y las frecuencias de operación. Ustedes saben que en función de estas dimensiones podemos calcular la frecuencia de corte y los modos de propagación, ¿no? Si tenemos una determinada frecuencia para la cual queremos analizar en qué modo trabaja esta guía, si está en el modo de propagación o no. Por ejemplo, estos serían los estándares, miren. Este sería de la EIA y este es un estándar del Reino Unido, ¿no? Entonces, así, esta es la codificación para identificar a las guías de onda que tienen estas dimensiones, ¿eh? El A y el lado B. El lado A es el más grande y el B es el más pequeño. Por ejemplo, de estas dimensiones, ellos lo fabrican con un determinado material, ¿sí? Y nos da la frecuencia de corte para el modo fundamental para el 1,0, ¿eh? Entonces, de estas dimensiones, este sería su frecuencia de corte, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que si queremos que se propague este modo, tenemos que dar una frecuencia un poco mayor, ¿no? Es un porcentaje que se da sobre este valor. Por ejemplo, ellos recomiendan que se trabaje para que solamente se propague el modo 1,0, este rango, ¿sí? Este es el rango del fabricante. Quiere decir que si nosotros aumentamos, operamos con frecuencias arriba de esta, tenemos la posibilidad de que nos aparezca el otro modo. Entonces, generalmente se busca en de propagación en el modo 1,0, ¿no? Que es el que primero aparece. En función de eso, fíjense ustedes, tienen las dimensiones, estas son la nomenclatura para las guías y las frecuencias de operación, miren. Acá está. Y aquí van del determinado rango que corresponde, ¿ya? Entonces, ya se tiene su porcentaje, más o menos un 25% de margen, ¿no? Ambos extremos. Eso ya lo fijan ellos. También podemos relacionar las potencias asociadas a estas guías, ¿sí? Porque sería esta, miren. Ahí estaría ya de nuevo los códigos, aquí están las potencias, esto está en kilovatios, miren las potencias que van aumentando acá, ¿sí? Las potencias, y la atenuación en cada 100 metros, ¿miren? Aquí hay una atenuación cada 100 metros, ¿sí? Muy bien, esto es para los estándares que fabrican ellos, y este es el de aluminio o de plata, ¿no? Y se tiene el dieléctrico de aire. Ahora, si uno a esta guía le puede introducir un dieléctrico, entonces va a favorecer que se pueda trabajar a mayor cantidad de potencia. ¿Por qué? Porque estas potencias nos están diciendo que la potencia asociada a esta guía de onda dentro de este margen se puede propagar. Potencias mayores, ¿qué va a pasar? Si uno aplica potencias mayores, la intensidad de campo, así se distribuye el campo en el modo 1,0, ¿no es? TE 1,0. Entonces aquí el campo eléctrico es el más intenso en esta central. Si se aumenta la potencia, tiene que aumentarse la intensidad de este campo y este voltaje asociado puede producir la ruptura del dieléctrico, que es el aire.
Entonces, si es de aire, ese es el límite, ¿no? Y normalmente estos son los límites que no hay que superar en función de las dimensiones para evitar la ruptura del dieléctrico. Esa es la facilidad que nos dan los fabricantes para tener esas precauciones, ¿ya? Muy bien. Ahí estarían, estos son de los elementos y las guías que están asociadas y que están en el laboratorio, ¿no? Tenemos este tipo de guías, tal como están aquí. Miren, en este caso, aquí sería la conexión que hemos visto. La guía de onda estaría aquí realmente. Acá estaría el pedazo de rectángulo y este es el acoplamiento para poner un cable coaxial. Aquí también se la puede ver de otra manera, es esta, ¿no? Y de esa manera vienen las guías. Y en este caso, por ejemplo, tenemos el cable coaxial, aquí la guía rectangular y pegada a la guía la antena. Esta es la antena corneta, ¿no? Entonces, esto es una antena para recibir o para transmitir, ¿no? Se recibe o se transmite. Las antenas son bidireccionales. Este es el elemento que se utilizaría. Bueno, aquí están de estas también hay en el laboratorio para verlas. Este tipo serían guías rectangulares flexibles, ¿no? Los hay de diferentes dimensiones. Estas son otras que son, estas son rígidas, pero esta también es flexible, esta es circular flexible, pero también hay estas rectangulares flexibles, ¿no? Finalmente hay sistemas de acoplamiento de una guía rígida con una flexible, ¿no? Estos son los elementos de acoplamiento, ¿no? Para ajustarse, por ejemplo, en este caso, esta con esta parte, ¿sí? Pero también hay estas uniones entre guía y en esta guía. Entonces, este es el elemento, por ejemplo, de guía rígida rectangular. Puede venir aquí una guía rígida rectangular y a continuación venir esta onda flexible, ¿no? Esta guía de onda flexible, ¿ya? Bueno, son las principales variantes en la práctica, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre el tema de la potencia. Justamente la potencia asociada a una guía rectangular. Esa es la que más vamos a utilizar, ¿ya? Eso está aquí. En base a esa referencia que tenemos nosotros, podemos de alguna forma recordar y vamos a utilizar este eje de referencia para el análisis, ¿ya? El lado A, porque así también lo presentan los fabricantes, ¿no? El lado A, el lado mayor, el lado B, el lado menor y este eje de referencia. Entonces, hemos analizado nosotros en una guía rectangular, ¿sí? Cómo el campo eléctrico y el campo magnético se acomodan para propagarse y aquí se van encadenando. Este es un esquema de referencia nada más, ¿no? Después, esto también, ¿no? En caso sí, ¿y por qué hay esas pérdidas? Es básicamente por el conductor, que no es exactamente, no es ideal, ¿no? Entonces hay unas ciertas pérdidas. Esta es una explicación un poco de lo que se produce dentro del material conductor, ¿ya? Y esta es la notación de este eje de referencias que utiliza el NERI, ¿no? Que también tiene una parte de guías de onda. Nada más que nosotros utilizamos otro texto, ¿no? Entonces ahí están las referencias de las variables, las corrientes en las paredes interiores dentro del conductor del modo dominante, que se desplaza ahora en la dirección Z, y la distribución de los campos, ¿no? Entonces quiere decir que si queremos nosotros analizar la potencia que puede soportar una determinada guía de onda, vamos a hacer hincapié obviamente en el campo E que aparece aquí en el modo TE10 y el mayor campo eléctrico en esta parte. Por eso repasamos nuestros esquemitas y nuestras variables que ya conocemos, incluso nuestras ecuaciones, ¿ve? Entonces, para el modo dominante, este era el E, aquí el E es máximo,
¿sí? Y el campo va aumentando su intensidad hasta aquí. Es el valor máximo, va disminuyendo y aquí se suponen los conductores cero, ¿ya? Esta es la notación tal del Rodolfo Neri, ¿ya? Entonces, estos son los campos dominantes. También hemos definido sus ecuaciones y sus fórmulas. Vamos a repasar, ahí están algunos conceptos, miren. El campo eléctrico del modo dominante, el campo magnético, asociados, ¿sí? Y teníamos las ecuaciones, en este caso, que describen las ecuaciones de las líneas de campo de este modo, ¿sí? Entonces, los componentes para el modo dominante van a ser estas. Ahí está, ¿ven? La S sub Y, esta H en la dirección X y en la dirección Z. Eso es. Ahora, a nosotros nos interesa cuál es el máximo aquí, el S sub Y máximo. Es este nos interesa. Porque en función de eso, de esta distancia, ¿sí? Y el aire que está acá en el interior, aquí ya se conoce el voltaje, la intensidad de campo máxima que soporta para que no se rompa el eléctrico. Pero este S sub Y está en función de estas variables. La variable que nos interesa es esta A sub 0, pero esta A sub 0 está en esta ecuación. Entonces, trabajando con estas ecuaciones, vamos a determinar el valor de A sub 0 y después el valor máximo de esta componente de la ecuación 48. Eso es lo que vamos a hacer. Para eso voy a poner la fórmula de la potencia. Aquí sería la fórmula de la potencia. ¿Miren? Se puede obtener, esta sería la fórmula de la potencia para esta guía de onda, ¿no? Para este modo de propagación. Miren lo que sale aquí. Obviamente, estas son las dimensiones, ¿sí? 2pi por f, esa es la frecuencia, esa es la permitividad del material que está acá adentro. De nuevo, aquí viene a al cuadrado, 2pi, y estas son variables más o menos conocidas. La que nos interesa es este valor A sub 0, porque si tenemos el valor de este A sub 0 máximo, vamos a tener el valor P máximo. Y este A sub 0 máximo tiene que estar asociado a la intensidad de campo, al valor de este máximo, de esta variable. ¿Ya? Muy bien, entonces hay que buscar las ecuaciones que relacionan este valor de A sub 0. Y A sub 0 estaba en función de la relación H de Z. Muy bien, entonces vamos a encontrar el valor de A sub 0, ¿sí? Asociado al valor de E sub Y, este que está aquí, ¿ve? Si se conoce el máximo de E sub Y, se conoce el valor de A sub 0, y con ese valor de A sub 0 vamos a calcular la potencia máxima para una determinada frecuencia de operación que estaría aquí 2pi por f. ¿Sí? Ese es el objetivo. Bueno, entonces podemos utilizar las ecuaciones que ya tenemos, las repetimos, ahí estarían las ecuaciones que ya tenemos, la 48, la 49 y la 48. ¿Sí? Ahora, este valor de A sub 0 es el que nos interesa. Entonces, esta variable lo podemos poner aquí en la ecuación 48. ¿Sí? Y de esa manera ya podemos encontrar la relación que nos interesa. ¿Sí? Este valor de A sub 0 máximo. La ecuación, entonces, del 48 y 49, reemplazando esta variable en la 48, vamos a tener esta relación, ¿ve? Y sacamos el módulo de esta variable S sub Y. Aquí ya está, nos aparece la A sub 0. Entonces despejamos de aquí a sub 0 y nos va a salir este valor. Ahora, este valor de A sub 0, lo podemos poner aquí. Entonces, si hablamos de E sub Y máximo, vamos a calcular el A sub 0 máximo, y al poner aquí el A sub 0 máximo, vamos a calcular la potencia máxima. Esa es la forma
en cómo se opera, y esto está desarrollado en el NERI también, esta parte lo he sacado de ahí. ¿Ya? Entonces, finalmente, ¿cómo va a quedar la ecuación de la potencia? Este valor hay que ponerlo para allá. Eso va a quedar de esta manera, miren. Aquí está la ecuación 51, esta es la suya que va a asociar lo que va a entrar acá, y va a quedar entonces finalmente para la potencia máxima esta ecuación. Se lo puede acomodar de esta manera. Y esto era el objetivo, ¿no? El valor de SUY máximo, permisible, ¿no es cierto? Para que en función de la altura se pueda precaver que no se llegue a la ruptura, que en este caso es el dieléctrico, y eso me daría la potencia máxima. ¿No? Todas son las variables conocidas, y si tenemos este valor, que es un dato que se conoce, para poder determinar ya la potencia máxima que se puede asociar. ¿Sí? Entonces, si ordenamos y repetimos esto en nuestras ecuaciones, finalmente vamos a quedar de la siguiente manera. Bien, ahí está de nuevo nuestras ecuaciones, ya estarían nuestras dimensiones. ¿Sí? Ahora, por supuesto que en toda esta ecuación está asociada a las variables que ya conocemos, ¿no? O sea, la velocidad de fase en el medio ilimitado, tenemos la fórmula también para lo que está dentro de la guía, y el beta para el modo 1,0, en función de la frecuencia de operación y la frecuencia de corte asociada al modo 1,0, ¿no? Entonces, esto es para condición de propagación. Entonces, este debe ser mayor que la frecuencia de corte. ¿Sí? Entonces, una vez que se da la frecuencia de operación en la característica de que sí se propague el modo 1,0, ¿sí? Se puede obtener este valor. Obviamente que este es un dato que no hay que acercarse, ¿no? Los datos del fabricante hacen este cálculo y se dan un margen para que opere en la práctica, para no acercarse a este valor máximo. ¿Ya? Entonces, la clave es la altura de la guía del lado B, determina el valor exacto del E máximo. Entonces, en función de esa altura se puede calcular el voltaje máximo, antes de que se rompa la aislante. Ahora, como les decía, se puede aumentar la potencia si se pone presión, el aire a presión aquí, o si se pone algún otro gas, por ejemplo, este gas. Acá está. Inclusive si se puede crear el vacío. Si se crea el vacío, entonces se puede aumentar el voltaje y en última instancia se puede aumentar también la potencia. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta aquí serían ya todas nuestras fórmulas que hemos tenido de guías, serían esas 55 fórmulas, más las otras fórmulas que hay de la primera parte, ¿ya? Entonces, un poco para ordenar lo que hemos visto de placas paralelas y donde hemos visto los principales conceptos y algunas fórmulas, y después hemos pasado a la guía rectangular donde nos aparecieron muchas más fórmulas. ¿Sí? Vamos a ampliar algunos conceptos y vamos a recordar los otros, ¿ya? Porque esta sería ya la última clase. El primer parcial es el miércoles 13 de octubre. ¿A ver? Y es toda la parte de línea de transmisión y esto de guías. ¿Ya? Por eso mañana voy a decir las características que va a tener el parcial, que va a ser el próximo miércoles, en la clase de mañana jueves, y también voy a darles algunos temas que en función de la calificación de los laboratorios que me han entregado,
han sido significativos, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, la mayoría no entiende bien cómo trabaja el simulador, ¿sí? No lo sabe aprovechar. Y hay algunos conceptos que por ahí he visto que no están muy claros. Entonces, en función de todo eso, mañana voy a repasar esos conceptos claves que van a estar relacionados, obviamente, con el examen del próximo miércoles. Entonces, se lo voy a publicar sus notas de laboratorio y así mañana ya pueden analizar con sus trabajos hechos y después ya vamos a fijar la fecha donde se puede reclamar también las notas de los laboratorios, ¿ya? Muy bien, entonces, con esa idea, mañana vamos a hablar sobre los conceptos que todavía no están claros. En algunos tienen muy buena nota, ¿no? Hay varios 100, pero hay también varios 10, 5, 20, entonces hay una variación grande dentro de ese rango, las notas. En función de eso, entonces, mañana vamos a solucionar algunos de los conceptos fundamentales que yo creo que se han puesto en evidencia al hacer los laboratorios. ¿Está bien? Bueno, entonces, sobre las conclusiones, un poco ya más prácticas para este tema que hemos visto, por las placas paralelas y las placas rectangulares, ¿sí? Estoy poniéndoles aquí un resumen de los principales conceptos que les va a guiar directamente a los problemas sobre este tema, ¿ya? Por ejemplo, conclusiones sobre las guías de placas paralelas, ¿ya? Esto lo pueden leer ustedes, ¿sí? La idea era que la onda quede encerrada entre las placas y tenían sus características, también tiene su modo fundamental, ¿sí? Y que esta está en todas las frecuencias y también aparecen los modos TEN y TMN nomás ahora, ¿no? Eso eran las placas paralelas, ¿ya? Entonces, si la frecuencia de operación se incrementa, entonces hay la condición de que si las placas están constantes, hacemos el análisis cambiando la frecuencia. Y si tenemos la frecuencia constante, podemos cambiar el modo moviendo la separación entre las placas, ¿no? Esas son las dos cosas que se puede hacer en las guías rectangulares. Entonces, es un resumen de las fórmulas. Y aquí sería lo mismo que hemos hecho para guía rectangular, ¿se acuerdan? Cuando hemos hecho el primer modo que aparecía, el segundo modo, y cómo coexistían los modos. Pero para las placas paralelas tenemos esto. En las placas paralelas, las ondas transversales electromagnéticas siempre se van a propagar, ¿no? Cualquier onda se va a propagar entre las placas. Entonces, por eso no, se lo pone acá simplemente por concepto nada más. Pero es la que nos interesaría, digamos, si hay algún examen, sería sobre estos modos, ¿no? Que la frecuencia de corte asociada a los modos, ¿ve? El modo TE1 y el TM1 tienen la misma frecuencia de corte. Después viene el TE2 y el TM2, la segunda frecuencia de corte y así. Si esta frecuencia le aplicamos a las placas paralelas de una determinada separación, entonces se estarían propagando estos 4 modos, ¿no? 1, 2, 3, 4 modos aquí. Si esta frecuencia estaría por aquí, solamente se propagarían estos 2 modos, ¿no ve? Esos son los modos de propagación para una determinada frecuencia, ¿no? Aquí he puesto un valor, pero este valor de frecuencia de operación puede estar aquí o puede estar aquí, ¿no? Si está aquí, solamente se propaga este modo y no tiene ninguna aplicación práctica. A partir de aquí ya, digamos, se puede hacer los análisis un poco más concretos por ese tema, ¿ya? De la misma manera, hay un resumen sobre las guías rectangulares, ¿no?
Ahí en las guías rectangulares nuestra particularidad era el modo TEMN y el modo TMN, ¿no? Y hemos visto, las formas son prácticamente la mayoría que hemos elaborado para esto, también sirve para este modo, ¿sí? Y ahí hemos hablado de la longitud de la guía para un determinado modo, dentro de la guía para un determinado modo. Y la longitud de onda de corte también asociada a MN. Entonces tenemos la longitud de onda de corte para el determinado modo. Tenemos la longitud dentro de la guía para un determinado modo. Y obviamente sus velocidades también. Y ahí tenemos la velocidad de fase y la velocidad de grupo, ¿sí? Esta fórmula aparece en forma gráfica, pero no estaba muy claro, así que aquí le pongo esta fórmula que también se pueden encontrar ustedes, ¿ve? Esta. La velocidad de fase por la velocidad de grupo es la velocidad en el medio ilimitado. Si el medio ilimitado es el aire como está aquí, esto va a ser c al cuadrado, en la mayoría de los casos, porque aquí va a estar el aire y aquí va a estar el aire. Y en el caso del aire, si bien en el simulador aparece el valor 1.00 y un 5, en la práctica poner 1 no hay ningún problema, ¿no? Por eso hay algunos, cuando yo he puesto el dieléctrico es el aire, algunos han utilizado 1 o algunos han puesto el valor de ahí, pero no tiene efecto muy significativo, así que siempre vamos a utilizar el 1, ¿no? Pero esta es una relación que nos sirve si analizamos las velocidades que están, la velocidad de fase y la velocidad de grupo, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hecho un triángulo de velocidades también aquí? ¿Ya? Ahora, si las guías son cuadradas, el M, las guías son cuadradas, la A es el B, entonces el M y N son iguales, ¿sí? Y también se habla de los modos que tienen la misma frecuencia. Se le llama modos degenerados porque no se va a poder distinguir el modo 1, 2 o el 2, 1 porque las dimensiones son iguales. Normalmente no son deseados. ¿Y por qué? Porque como que aparecen dos modos simultáneamente. Entonces, normalmente no se utiliza los guías cuadrados, quiero decir. Entonces, en la práctica, se va a preferir siempre trabajar en el modo dominante 1-0. ¿Sí? Ahora, ¿y qué pasa con la potencia que se aplica aquí? Cuando trabaja más de un modo, la potencia total se distribuye entre los modos. Se distribuye, no se distribuye igualitariamente, ¿no? Hay algunos modos que tienen más potencia y otros menos potencia. Pero la potencia total, cuando hay varios modos, se distribuyen entre ellos. En función de sus particularidades, uno de esos modos puede tener mayor potencia que las otras, que no necesariamente es el primer modo, ¿no? Este es el primer modo, pero no necesariamente es el que tiene mayor intensidad. Otra fórmula también, para el caso, miren, esta es una dimensiones muy utilizadas para las guías rectangulares, ¿no? Es decir, el lado A es igual a 2B. Esta es una guía rectangular para modos 1-0. Se utiliza tanto esto que también se puede hacer comparaciones de otros modos de propagación respecto de esta guía, ¿sí? Entonces, en función de eso, se pueden encontrar ustedes unas fórmulas y otra forma de analizar si se utiliza a esta guía como referencia, quiero decir. Por ejemplo, se puede encontrar con estos datos. Miren, aquí estaría, ¿eh? La frecuencia de corte que nosotros hemos utilizado sería esta. Pero si a esa frecuencia de corte lo dividimos sobre la frecuencia de corte del modo fundamental, aquí tenemos la relación 1. ¿Sí? Esto es el 2, es entre esta frecuencia y esta, ¿no? Entonces, las frecuencias de corte están respecto de esta frecuencia del modo fundamental de 1-0. Y entonces pueden tener ustedes esta forma de explicar también el modo de propagación.
¿sí? Ahora, si el dieléctrico tiene aire y asumimos como C la velocidad de la luz, entonces el modo 1,0 también se puede escribir de esta manera, ¿ya? Estas son otras formas, ¿ve? La frecuencia de corte normalizada con relación al modo 1,0 va a ser aquí, ¿no? Este es 1, este es 2 veces, 2.4, 2.3 veces, la relación de la frecuencia normalizada. Como ustedes ven, estas son fórmulas que nos aparecen de esta relación, que se pueden encontrar por ahí, ¿sí? Y finalmente, como resumen final, las frecuencias que vamos a trabajar más va a ser la frecuencia de corte, este es el concepto, pero sobre todo esta, la frecuencia de corte para el modo MN, ¿no? Y esta sería la que después, a partir de esta sacamos la longitud de onda de corte, después sacamos las velocidades y todo lo demás. ¿Está bien? Bueno, esto sería el final de la última clase de guía de onda. Si hay alguna consulta sobre esto, lo vemos ahora. Si no, ya mañana hacemos un resumen de los principales conceptos. Y en la tarde presentamos el laboratorio que corresponde. ¿Ya? Bueno, con eso hemos concluido. Mañana nos vemos entonces.